Y bueno, a mí me gustaría seguir, ahora nos dices cuál es tu Twitter, ¿vale? Antes de la siguiente pregunta, pero me gustaría hablar de la contraparte, ¿no? Hemos hablado del discurso de Putin, al que siguió también unas declaraciones de la OTAN. A mí me gustaría que tú nos analizaras esas declaraciones de la OTAN, qué podemos sacar en claro, qué no, cómo las valoras, compañero. Ok, bueno, mi Twitter para seguirme es @G de Guillermo, todo en minúscula, Laferrier, como ahí debe aparecer mi nombre en la pantalla, todo en minúscula, G Laferrier, y ahí opero, no digo las 24 horas, pero estoy muy activo, y hay días que estoy más activo que nunca. A ver, eh, no es significativo que el Comité Militar de la OTAN se haya reunido, apareció justo al otro día del 9 de mayo, es decir, el 10 de mayo, en una reunión en Bruselas, donde estaba también el secretario general de la OTAN y donde se dio la bienvenida al jefe del Estado, digamos, al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Finlandia, que era su primera vez en ese lugar. Este militar de la OTAN, el chairman es un oficial naval de los Países Bajos, y se habló, ¿no es cierto?, también de la necesidad de que pronto esté Suecia y todo eso. Pero en concreto lo interesante de todo esto es que fue casi una reafirmación de que estamos totalmente a favor de apoyar a Ucrania, de seguir continuando la guerra todo lo que sea necesario, que no hay, como que no hay límite ni horizonte a todo lo que vamos a estar llevando adelante. Hubo también algunas palabras del secretario general diciendo todo lo que tiene que ver con los aumentos presupuestarios que esto va a traer y que van a pagar ahí en Europa, ¿no es cierto?, para toda esta cuestión. Pero a mí lo que me hace ruido, Miguel, sinceramente, lo que me hace ruido es la falta de coordinación entre lo que se dice y lo que sucede. ¿A qué me refiero? Porque si tú lo escuchas al señor Zelensky, al cual la OTAN estaba apoyando y que dice que lo va a seguir apoyando sine die, ¿no? Él dice que nuestro objetivo es sacar a los rusos del territorio ucraniano, incluso sacarlos de Crimea. ¿Está? Ahora bien, cuando tú analizas, ese es mi objetivo, esa es la meta que yo tengo que hacer. ¿Y qué medios recibe para hacerlo? Medios militares que no están, que no son aptos, que no son solidarios para ir en esa dirección. Es decir, los medios que él recibe no le permiten a él atacar la profundidad del territorio ruso, no le permiten a él barrer a las bases navales, a la base naval de Sebastopol, no le permiten a él atacar los buques de superficie y submarinos que tienen pleno dominio del Mar Negro, no le permiten tener una fuerza aérea ni táctica ni estratégica, y a todo eso sumale las limitaciones en logísticas para poder proveer, digo bien, de munición, de distintos tipos de elementos que se necesitan para que Ucrania pelee. Entonces, no sé cómo se puede colocar en espejo esos objetivos, tanto del señor Zelensky como de la OTAN, ante esta situación que yo te digo. Es decir, no le proveemos los materiales que necesitan y que la misma Ucrania reclama, y a la vez tenemos falencias que pueden tardar entre un quinquenio o 10 años en ser sostenidas. Y termino con esto. Al mismo tiempo que la OTAN se plantea, desde la reunión que tuvieron en Madrid el año pasado, que China puede ser un problema para la OTAN el día de mañana, y está la OTAN por abrir oficinas en Japón. Entonces, esto es como esos circos de varias pistas, ¿no? Que tú tienes que atender de un lado el señor que doma osos, del otro el señor que está con palitos dando vueltas, y se te acaban los palitos, se te acaban los números. No sé cómo van a sostener eso de esa forma, no lo sé. Bueno, los que lo tienen que saber son los de la OTAN y el Pentágono, ¿no? Pero yo creo que ahí, en la guerra de Ucrania, la OTAN se ha visto un poco atrapada. No creo que ellos pensaran que iban a durar tanto. Yo creo que se han visto un poco han caído en la telaraña rusa, si se me permite, ¿no? Están enfangados ahí. Sí. Y ya has comentado una cosa que me parece muy importante, ¿no? Que las armas que le están proveyendo a Ucrania. Ahí se ha hablado esta última semana, estos últimos días, de los Shadow
Storm. Yo he visto que tú has sacado un hilo hoy muy interesante en Twitter y me gustaría que tú nos analizaras esta entrega de armas y pueden ser determinantes para Ucrania. ¿Qué nos puedes comentar de ella? Mira, Ucrania viene pidiendo medios para poder golpear la profundidad del territorio ruso, es decir, en medios que alcancen los 300 kilómetros de profundidad de ahí en adelante. Se lo han venido negando sucesivamente, siempre se lo han venido negando, porque todo esto que estamos hablando está ocurriendo en un escenario, en esta guerra está ocurriendo en un escenario que es el escenario del potencial uso de armas nucleares, algo que muchos tratan de eludir, de decir, es un tema tabú, es un tema horrible, pero está en este escenario y después tendríamos que volver para analizar algo porque ya hemos cambiado una cuestión con respecto a esto. Pero ¿qué es lo que pasa? El Reino Unido le ha provisto a Ucrania una cantidad, no se sabe cuántos, de misiles Shadow Storm, creo que se llaman así, que son unos misiles crucero que se pueden lanzar solamente desde aviones de combate. Tienen un alcance de alrededor de 250 kilómetros. Hay unos que tienen mayor alcance, pero le han provisto solamente los que tienen este alcance de hasta 250 kilómetros. Y que es un misil con una carga útil o carga explosiva de más o menos 450 kilogramos. El misil en sí tiene un largo de 5 metros y algo y pesa 1,5 toneladas aproximadamente. Es un tema grande. Ahora bien, está diseñado para ser empleado para pegarle a instalaciones fijas de radares, puestos de comando, centros de comunicaciones. Hasta ahí pinta como algo de interés para los ucranianos, sin ninguna duda. El problema es cuando tú vuelves hacia Ucrania y dices, ok, me dan estos misiles, los voy a poner en los pocos aviones que tengo para ser operados y los voy a utilizar sobre un enemigo, los rusos, que tienen el despliegue de defensa antiaérea para teatro de operaciones de los más modernos y extensos que hay en el planeta Tierra, pero no dicho por Guillermo Laferrière, conocido por todo el mundo. Es decir, a mí me hace acordar, y eso lo coloqué en el hilo de hoy, a lo que pasó durante la guerra de Malvinas, cuando nosotros que teníamos 4 o 6 misiles Exocet, estoy hablando de 41 años atrás, ¿no? Y no teníamos más, se los buscaba desesperadamente, no había más, y con esos misiles Exocet hubo 2 o 3 acciones que fueron espectaculares. Se hundió un barco logístico, el Atlantic Conveyor británico, que llevaba un montón de helicópteros, pertrechos, al fondo del mar. Se le pegó a una fragata, a un destructor inglés tipo 42, el Sheffield, y también. Pero más allá de eso, ninguna de esas acciones, con todo lo espectacular, el riesgo, el desarrollo tecnológico, todo lo que quiera, ninguna cambió la situación operacional. Es decir, ninguna de esas 2 acciones que estoy mencionando y otras que se intentaron, tenían capacidad de cambiar el dominio del mar que el Reino Unido tenía sobre las Islas Malvinas. ¿Me comprendés? Entonces, en ese estado de cosas tengo dudas de que estos misiles que el Reino Unido le ha provisto a Ucrania sean la herramienta mágica que de buenas a primera cambie esto. No lo creo, me sorprendería muchísimo. Bueno, pues una reflexión muy concienzuda, ¿no? Pero no pueden que no cambien el teatro de operaciones, pero sí que es verdad que el Kremlin ha dicho que, ojo, que esto va a tener respuesta por parte del ejército ruso. ¿Qué crees? Yo sé que son cosas muy difíciles de saber, ¿no? Pero ¿cómo crees que puede reaccionar en Rusia ante, y ya no solamente reaccionar frente a Ucrania, sino frente a todo Occidente por cuanto le está, bueno, suministrando armas más peligrosas? ¿Qué crees? Yo sé que es difícil. Bueno, claro, no, está bien. Tú fíjate que esta arma, dijimos que los ucranianos estaban pidiendo misiles que alcanzaran más allá de los 300 y le estás dando tú un arma que llega a los 250. Es decir, estás coqueteando, estás tú sin cruzar la línea de los 300, ¿no es cierto? Estás dándole un arma que puede utilizar. Tú podrías decir, bueno, Macanudo, con una pista de campaña, de aérea de campaña, bien adelantada
ucranianos podrían despegar y pegar en la profundidad, ¿no es cierto? Bien en la profundidad del territorio ruso. El problema está que para operar desde territorio ucraniano, la Fuerza Aérea Ucraniana tiene un problema importante, que es decir, es que es este. Así como Ucrania goza de las capacidades de inteligencia que le provee Estados Unidos y la OTAN en su conjunto, Rusia también domina el espacio terrestre, el espacio que está arriba de la atmósfera, con satélites, con una gran cantidad de medios, y también sabe qué es lo que está pasando operativamente, no solamente en el territorio de Ucrania, sino en Polonia y Rumania, donde se asienta gran parte del sostén logístico que le dan a Ucrania. Entonces, me parece que esos aviones que pudieran portar estos misiles crucero británicos van a tener un problema grave para poder operar desde el territorio ucraniano. Seguramente lo van a intentar, porque no quiero ni imaginar, Miguel, que despeguen con esa carga de Polonia o de Rumania. No creo que jueguen esa carta. Quiero pensar que no, porque esto nos lleva otra vez al tema nuclear, es decir, tengo un minuto. El año 1971, esto lo suelo decir, Estados Unidos estaba con Nixon tratando de salir de Vietnam, ¿no es cierto? Y en el 71, Estados Unidos sabía que en Camboya y Laos, que son países que están pegados a Vietnam, ¿no es cierto? Lo usaban tanto el Vietcong como el ejército de Vietnam del Norte como santuarios para abastecerse, descansar, estar alejados, salir del territorio de Vietnam, reponerse y volver a entrar. Un día se hartaron, con razón, y atacaron, bombardearon e invadieron directamente Camboya y Laos en el año 71. ¿Por qué? Porque ese lugar era peligroso para sus operaciones. Lo que está sucediendo en Polonia y lo que está sucediendo en menor medida en Rumania coloca esos lugares como posibles blancos para una acción rusa que sería justificada desde el punto de vista operativo de ellos, porque desde ahí se sostienen las operaciones de un enemigo. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Y no sucede eso porque está el paraguas nuclear. Si ese paraguas nuclear no existiera, si esa amenaza nuclear no existiera, Ucrania estaría recibiendo otro tipo de armamentos, Miguel. Y Rusia mismo o estaría utilizando, si no existiera esa amenaza nuclear, otro tipo de acciones mucho más duras contra vecinos de Ucrania en esta guerra. Bueno, yo llamaría a la mesura porque nos pone a todo el cuerpo un poco mal, ¿no? Porque esa amenaza nuclear peleaguda, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco ese análisis porque a mí me estás dejando sorprendido porque yo estaba más acostumbrado a leerte que a escucharte y todas las intervenciones que te había escuchado eran sobre todo más cortas. Esa profundidad de análisis yo creo que nos la estás descubriendo tanto a mí como a todas las personas que están en el canal viéndonos, que está ya en el chat, bueno, vibrando. Bueno, yo no sé si vamos a llegar a Bakhmut de una sola pieza porque está siendo muy intenso tu diálogo, pero bueno, vamos a hablar de Bakhmut, vamos a hablar de Wagner